tema que hoy nos ocupa. Ahora, oración, poder y sintonía. Posiblemente ha caído en mis manos uno de los temas más lindos, por los que uno puede ahondar, desarrollar, intentar profundizar. Uno de los temas más preciosos. Creo que cuando nos toca exponer sobre la oración, o sobre la ley de causas y efectos, o sobre el principio reencarnatorio, nuestras almas vibran de una manera distinta. Son temas preciosos. La oración es esa posibilidad de abrir el corazón a Dios. Neurofisiólogos extraordinarios, utilizando la técnica de la oración, inyectaron en pacientes que previamente dieron su consentimiento un líquido de contraste en su sangre y luego de esto lo sometieron a un análisis exhaustivo antes y después de la oración. Naturalmente, los pacientes permitieron que se haga un mapa cerebral a través de la tomografía de su situación antes de estar en estado de oración y luego del estado de oración. Y los resultados fueron asombrosos, extraordinarios. Porque descubrieron desde la aparatología, desde el positivismo, desde la técnica y la ciencia, que el cerebro se ilumina. Cuando el ser humano es capaz de entrar en un proceso de oración, si ustedes prefieren, de meditación profunda, el cerebro se ilumina. Y siguieron ahondando sobre esta investigación y vieron que hay un lugar específico del cerebro que se ilumina más que el resto. Y a falta de denominación llamaron a este lugar el punto de Dios. Notable descubrimiento. En la década del 90 y el 2000. Década que a la sazón el Congreso Norteamericano denominó la década del cerebro, lo que permitió que la ciencia de los países, los científicos de los países más avanzados del mundo, se decidieran a analizar este punto que nosotros estamos viendo. Y llegan a esta conclusión. Y dicen, esta luminosidad que adquiere el cerebro es capaz de cambiar la vida del iluminado a través de ese proceso de oración. Y siguen ahondando en esta investigación y dicen, si es capaz de cambiar la vida del iluminado, ¿por qué no cambiar la vida de otro a quien esa luminosidad puede ser dirigida? El extraordinario psiquiatra científico Viktor Frankl, austríaco, este ser notable, que después de vivir 3 años en un campo de concentración nazi, siendo naturalmente estos campos de concentración esta parte de la historia que da vergüenza a la humanidad, él, uno de los pocos sobrevivientes, este notable psiquiatra, dice que la oración es el diálogo íntimo con el más íntimo de los amigos. Miren qué y a su turno, el pedagogo francés Hipólito León de Lizard-Rivail, Alain Kardec, nos dice, el poder de la oración radica en el pensamiento. Mucho antes que todos ellos, ya lo he dicho. El poder de la oración radica en el pensamiento. Miren qué punto de conexión tan extraordinario con el punto de Dios. Porque el pensamiento, si bien es una función del espíritu, necesita del cerebro para expresarse. Y esa posibilidad que tiene de expresarse a través del cerebro cuando el espíritu, cuando el alma entra en estado de oración o de meditación profunda, ilumina el cerebro y hace que se produzcan esas sensaciones inigualables que el ser consigue cuando entra en estado de meditación. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿es que hay una oración cristiana? ¿Hay una oración musulmana? ¿Una oración judía? ¿O hay una oración espírita? ¿O será que hay una sola oración? Y si es así, si hay una sola oración, podemos decir, ¿quiénes son los que oran? Y sabiéndolo o sin saberlo, los 7.000 millones de personas que habitamos este planeta oramos. Ese es el punto de diferencia con el resto de los seres vivos. Tenemos esa capacidad de pensar y el poder de la oración radica en el pensamiento. Y al pensar y al orar, iluminamos nuestro cerebro. Por tanto, sin temor a equivocarnos, podemos decir que el poder de la oración es una facultad inherente al ser humano.
Por tanto, este poder de la oración nos comunica. Cuanto más estado de oración yo consiga, cuanto más pueda sublimar mi pensamiento, podemos asegurarle también, sin temor a equivocarnos, que mejor nos vamos a hacer. Es que habrá un lugar para orar, y el mejor recinto para orar es el corazón. No hay un lugar, no hay una hora, no hay un sitio. Sí hay un estado que debemos conocer. ¿Y de qué nos protege la oración? De todo. De todo. Ustedes podrían preguntarse válidamente, ¿y aquella persona que ora nunca enferma? Posiblemente enferma, pero habría una distinción entre enfermedad y enfermedad. Posiblemente la persona le toca atravesar el proceso de enfermedad, más si su estado de oración es bueno, a pesar de la enfermedad, no sea un enfermo. Y por el contrario, cuando la oración declina en su poder, cualquier enfermedad coloca al ser humano en un estado de melancolía, angustia y o depresión que lo deja en severas condiciones desfavorables. Entonces, si nosotros decimos que a partir de la oración encontramos este punto de Dios, podemos también preguntarnos, si todos oramos, si no hay una oración musulmana, una oración judía, una oración cristiana, una oración espírita, hay una sola oración. Si esto es así, esa oración puede tener clases. Y también el extraordinario Allan Kardec da una definición notable aquí en las clases de oración. A su turno, André Luis hace lo propio en esa obra extraordinaria que ahora les voy a recomendar y de la que les voy a hablar. Dice Allan Kardec, nosotros podemos orar para agradecer, podemos orar para alabar, podemos orar para pedir, podemos orar por nosotros, podemos orar por nosotros, podemos orar por la propia salud, podemos orar por la salud ajena, podemos orar por los que estamos vivos en el cuerpo, podemos orar por los que están vivos en el mundo de las almas. Hay distintas clases de oración. Y hay una oración que me pareció muy curiosa y muy atinada en un día como hoy para compartir con ustedes, sin perjuicio de lo cual es un punto que ahondamos un poco más en los cursos. Pero voy a hacer mención hoy a ella. Y es la oración refractada. Dentro de estas clases de oración, en esta obra extraordinaria entre la tierra y el cielo, extraordinaria, quedan 2 o 3, les digo, pregunté antes porque si no me encuentro con esta posibilidad que ofrecemos los libros para lectura y no hay, bueno sí hay, entre la tierra y el cielo. En el capítulo 1 y 2, que lo dedica especialmente el espíritu André Luis a través de la notable actividad de Chico Xavier a tratar el tema de la oración, él habla de una oración refractada. Esto es muy simple, pero yo voy a hacerla aún más sintética en función del tiempo que compartimos. Una niña que comparte la casa con el papá y la segunda esposa del papá se encuentra ante una situación difícil, porque la persona que había sido primera esposa del padre parte al mundo de las almas y lejos de estar convencida de lo que hace, está en un estado de desesperación que no la coloca en buena situación para recibir el pedido que su hija desde el plano espiritual le hace a ella. La criatura, ignorando las precisiones de cómo se vive en el plano de las almas y que no alcanza con partir al plano de las almas para tornarnos ángeles, sin saber esto, la hija pide a su madre, esta no puede escucharlo. Sin embargo, esa oración no se pierde. Esa oración es recogida en el plano de las almas, es refractada, es desviada hacia el espíritu que atiende esta situación, y el mensaje y el pedido de esta criatura finalmente llega al destino con las consecuencias que ustedes podrán advertir en el libro. Probablemente todo lo que hacer. Simplemente yo les destaco lo que es una oración refractada. Es aquella entonces en la que el alma pide, no puede ser atendida por el ser o por el espíritu a quien va dirigida, sin embargo esa oración no cae en el olvido. ¿Y cómo se produce el efecto de la oración? También este notable pedagogo francés
francés Allan Kardec, en una obra que ya hemos recomendado muchas veces, la Génesis, en el capítulo 14 que habla de los fluidos, ahí hace una mención muy particular. Nosotros también los invitamos a que puedan compartirla. Se van a sentir muy a gusto al momento de leerla. Resulta ser que así como para que el sonido se produzca yo necesito del aire, la oración se transmite a través y a partir del pensamiento. Si nosotros tuviéramos la capacidad en este momento de sacar todo el aire de esta sala, quédense tranquilos, no vamos a hacerlo. Lo podemos, pero no lo vamos a hacer. Bien, pero si tuviéramos esa capacidad de sacar todo el aire de esta sala, ustedes me verían a mí mover la boca, pero no escucharían nada de lo que estoy diciendo. Alguno a lo mejor se lamentaría de que esto suceda. Bueno, pero si nosotros ponemos aire, automáticamente el sonido empieza a hacerse efectivo. Bien, para que el pensamiento, este poder de la oración que radica en el pensamiento, atributo esencial del alma, se pueda transmitir, necesita del fluido cósmico universal, principio elemental de la materia. Pero resulta ser que este pensamiento, cuando sale de nosotros, impregnado del sentimiento y la buena voluntad, va modificando en el momento que va dirigido ese fluido cósmico universal y le va dando las particularidades del sentimiento que yo tengo. Entonces, a mayor sentimiento, mayor efectividad. A mayor cantidad de hermanos o hermanas, de compañeros o compañeras, de amigos o amigos, orando con un mismo objetivo, vamos todos modificando ese bloque de fluido cósmico universal, dirigiéndolo al ser que lo necesita. Esto es lo que explica claramente esas curaciones tan extraordinarias que se producen en la famosa llamada cadena de oración. Entonces decimos, ¿cómo es que cuando varias personas se juntan orando, consiguen que alguien, aún sin saberlo, se cure? Porque muchos orando en un mismo sentido, con un mismo sentimiento, con una misma voluntad dirigida al bien común, conseguimos que ese fluido cósmico universal se modifique, esa materia, ese principio cósmico universal que es materia, llegue a la persona y la persona sienta este alivio. ¿A qué punto puede sentir el alivio? Y al punto de curarse completamente. Hemos tenido en nuestra casa procesos de tumores que se han revertido y que han desaparecido. Personas que han sido asistidas a nuestra casa en consonancia, en colaboración con la medicina, que tanto aporte ha hecho a la humanidad, nosotros colaborando desde nuestro punto de vista, en nuestra concepción espírita, colaborando con el proceso de oración, hemos ayudado a que personas reviertan procesos cancerígenos. Muchas personas que han sido asistidas a la casa han tenido esa bendición. No decimos que lo hemos conseguido en todos los casos, pero en muchos casos lo hemos conseguido. Personas con terribles procesos psicológicos, a la par de tratamientos psiquiátricos o psicológicos propiamente dichos. Con la ayuda de la oración, nosotros hemos ayudado a que se reviertan estos procesos. Personas que han vivido por muchos años en procesos de angustia y melancolía profunda, misma depresión. Hemos ayudado con la oración a que estos procesos netamente psicológicos se reviertan. ¿Es mágico? No, es la oración. Es el poder extraordinario que tiene la oración. Y nosotros tenemos esa posibilidad a partir de esta voluntad puesta al servicio del que necesita. Cuando pensábamos en esta reunión, decíamos, hay personas que tienen una predisposición muy particular a la oración. Casi que no hay que decirles nada. O preguntan y están o viven en estado de oración casi permanente. Y hay otras, por el contrario, que deben pensar a la oración. Hay algunos que confían mucho en su oración y hay otros que necesitan de la oración de otro para confiar en la propia. Lo cierto es que los 7.000 millones de habitantes oramos. Todos tenemos esa posibilidad de pensar, porque no hay una oración propia de una religión. La oración es una. Es esa facultad que tenemos de pensar y que es propia del ser humano. Otro extraordinario pedagogo brasileño, a quien tanto le debemos, profesor
Divaldo Pereira Franco, nos dice que en cierta oportunidad se encontraba un amigo trabajando la tierra en una lejana región de Oriente. Y cuando se encontraba trabajando la tierra un domingo por las 10 de la mañana aproximadamente, el religioso del templo se acerca para recordarle que ya están por ser las 10 de la mañana y que es necesario ir al templo, ir a orar. Felipe, son las 10. ¿Qué vas a hacer? Estoy trabajando en la tierra, Señor. Pero son las 10 y es necesario ir al templo a orar. Señor, yo estoy trabajando en la tierra, estoy arando la tierra, porque a partir de esto comerá mi familia y comerán mis hijos. Hoy no podré ir al templo, Señor. Tienes razón, porque arar es orar. La oración es una facultad preciosa, preciosa, al alcance de todos. Es más, en los momentos de mayor dolor, es el refugio por excelencia del alma. Ninguno de nosotros, vamos a ambientar un poquito, ninguno de nosotros va a encontrar un lugar más propicio para refugiarse que en la propia oración. La oración es ese momento que nos permite a nosotros viajar hacia nuestro yo profundo y encontrar desde ahí las voces de la conciencia. Las voces de la conciencia. En parte vamos a hablar hoy de eso. Yo los voy a invitar a compartir por 4 o 5 minutos, para finalizar ya la reunión de hoy, a un viaje hacia el yo profundo. Pero por una particularidad, chicas y chicos. Vamos a viajar hacia nuestro yo profundo con la oración más extraordinaria que seguramente se haya dicho en la faz de la tierra. Es tan extraordinaria esta oración que alguien la denominó el poema de poemas, o la oración dominical. Todo va a estar dispuesto para que nosotros hagamos un viaje hacia nuestro yo profundo, para que desde ese yo profundo podamos escuchar las voces de la conciencia. Y al escuchar las voces de la conciencia, liberarnos de todo aquello que nos daña. Quiera Dios que todos ustedes acepten esta propuesta en estos minutos que siguen, porque puedo asegurarles también que van a ser muy felices.